Amados y amigos, Dios les bendiga ricamente, que la paz y la bendición de Dios les cubra. Doy gracias a Dios porque hoy nuevamente nos concede la oportunidad de poder enseñar a través de nuestras redes sociales. Sin olvidar, no dejes de ver nuestro canal de YouTube, IBNA Boconó, donde domingo a domingo estamos desarrollando algunas reflexiones acerca de lo que estamos viviendo en medio de esta situación, no solo de crisis, sino también de pandemia. Y hoy me tocó por lo menos reflexionar y quise colocar el título: reconozca la presencia de Dios y su obrar en medio de todo lo que estamos viviendo, y sobre todo celébrela. Celebre la gloria de Dios en medio de esta situación. Basado especialmente en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 24, donde la palabra nos enseña: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y reflexiono en esto, porque mi amado amigo y hermano, es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil adorar a Dios cuando no nos pasa nada. Es muy facilito adorar a Dios cuando vemos que todo fluye como queremos, como deseamos, cuando cumplimos metas, sueños. Eso es muy fácil. Pero debemos reconocer su presencia y su obrar, el obrar de Dios en medio de toda situación. Es necesario que los adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, sea donde sea. No está diciendo un lugar específico, ni un tiempo específico, ni en una situación específica, sino en cada momento debemos reconocer la gloria, adorar a Dios y ver cómo Dios está obrando en medio de toda esta situación. Y quiero comenzar contando una historia. Había una vez un campesino, cuenta la historia, que habló con Dios. Y dice la historia que este campesino habló muy seriamente con Dios y le dijo: mira, Señor, yo quiero que me permitas por lo menos gobernar la naturaleza, con el propósito de poder tener una buena cosecha en estas temporadas. Dios escuchó la petición del campesino y le respondió: bueno, concedido. A partir de ese momento el campesino comenzó a gobernar la naturaleza. Quería lluvia liviana, la pedía y la lluvia liviana caía. Quería un día soleado y lo pedía, el día soleado lo tenía. Necesitaba más agua y más agua pedía y el tiempo era a su favor. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, con sorpresa, él estuvo marcado con una gran pérdida en todo su fruto. No pudo contener el llanto, no pudo contener la frustración y vio que todos sus frutos se habían perdido y la cosecha había sido la peor de toda su temporada y de toda su vida. Este hombre campesino cuenta la historia en medio de su fracaso, de su molestia, desconcertado, fue a Dios y le dijo: ¿por qué, Dios, la cosecha fue mala si coloqué los climas que yo considero concernientes para mi cosecha? Dios le contestó: pusiste lo que querías, pero en realidad no era lo que convenía. Nunca solicitaste tormenta, le respondió el Señor, y no saben cómo son de necesarias para limpiar la siembra. Las tormentas aúllan a las aves, le respondió al campesino. Las tormentas aúllan a los animales. Las tormentas aúllan la plaga. Y muchas veces las tormentas, a pesar de que son destructivas, muchas veces son necesarias para aullar la plaga que destruye la cosecha. Ese, le dijo el Señor, fue el motivo de tu fracaso. Y así nosotros, mis amados y hermanos y amigos, nos ocurre muchas veces. Con frecuencia nosotros no queremos o queremos una vida de solo néctar, de solo leche y de solo miel. No nos gustan los problemas. Mire, hasta yo quisiera que en mi vida nunca hubiera problemas. Huirle a la hiel, huirle al problema, a la situación. Yo no quisiera que nunca mi vida estuviera marcado de problemas. Pero hay momentos en los que toca la hiel. A mí me gustaría, mi querido hermano y amigo, una vida donde no existan problemas matrimoniales, donde no existan problemas sociales. A mí me gustaría, sinceramente, una vida donde no existan problemas económicos, ni emocionales, ni familiares, ni financieros. ¿Quién nos quisiera una vida así? Yo podría decir, mire, a mi corta edad, quisiera una vida donde no existan problemas. Una vida donde yo pueda a mi corta edad sentarme y decirme mañana, no sé si me muera o no, para mí es igual, porque tengo a mi familia bien, tengo a mi familia cómoda.
tienen un futuro en nuestro país. Me quisiera morir porque toda mi familia está asegurada, tienen seguros de vida, tienen dinero para una buena educación. Les dejo sus ahorros allí para disfrutar de su vida. Le dejo casa, le dejo carro, le dejo dinero, le dejo todo para que puedan disfrutarlo. ¿Quién no quisiera una vida así? A mí me gustaría una vida así y poder descansar en paz sin tener que tener problemas de ningún índole. Ahora, mire esto. A todos nos gustaría la vida así, pero lastimosamente hay un problema. Tener una vida así ya es un problema armado. Porque así como algunas tormentas son buenas para algunas cosechas, así algunos problemas son buenos para la vida. El asunto aquí no son las tormentas y ni siquiera los problemas. El asunto somos nosotros. Porque en medio de los problemas, mi querido hermano, tú puedes ser el problema en medio de tu problema. Pero también puedes decidir ser la solución en medio del problema. Tú decides qué quieres ser, la solución o simplemente el problema más agravado en medio del problema. Mi intención, por medio de esta reflexión, es que usted pueda entender que hoy es la oportunidad, mi querido hermano, de lograr ser un auténtico triunfador en medio de este problema que estamos viviendo de crisis y de pandemia. Hoy quiero animarte, mi hermano y mi querido amigo, que nos estás viendo, que tú puedas hoy ver las dificultades y no retroceder, sino que hacer frente en medio de las situaciones. Que usted pueda afirmar que si hoy nos equivocamos, bueno, vamos a tomar ventaja de este problema. Que usted pueda ver cada problema como una oportunidad, cada crisis como una oportunidad, cada situación como un anhelo de seguir creciendo. Tomar ventaja de los errores y de los problemas, esa es mi intención hoy, hacerle entender. ¿Por qué? Porque la tormenta, mi querido amigo, hermano que nos estás viendo, los problemas, las tormentas, las situaciones difíciles, lo que provocan en nosotros es una madurez y un crecimiento constante cuando lo vemos como una oportunidad. Pero mientras lo veamos como una desesperanza total, mientras veamos la crisis como un castigo eterno, mientras veamos la crisis como una situación insuperable, te vas a convertir en el problema en medio de tu problema. Y no estás viendo la gloria de Dios. No estás reconociendo la presencia de Dios. No estás reconociendo el obrar de Dios, que es mi intención en esta oportunidad. Hacerte ver que hay alguien que es nuestro Dios, que sigue obrando. Que no lo detiene la pandemia. Que no lo detiene el coronavirus, porque a Dios no le pega coronavirus. Que no lo detiene el dólar, ni la gasolina, ni el gas, ni el agua, ni nada lo puede detener. Dios sigue siendo inminente en medio de cualquier situación. Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. El problema no es Dios. El problema no es el virus. El problema no es la tormenta. El problema no es los errores. El problema no es la situación. El problema somos nosotros, que no hemos sabido manejar las oportunidades y nos convertimos en el problema. Ahora, ¿oportunidades para qué? Esa es una pregunta interesante. Cuando la Biblia me dice a mí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿dónde veo yo la oportunidad? ¿En medio de un error o en medio de una dificultad o en medio de un problema? ¿Dónde veo la oportunidad? En primer lugar, tienes la oportunidad de reconocer la presencia de Dios y seguir adorando. Dios es espíritu y desde el principio de las Escrituras, mi querido hermano y amigo, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Lastimosamente el ser humano pecó y las consecuencias estorbaron en este designio divino para adorar. Pero Dios quiere y espera que su creación le adore. Y hay muchas formas de adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios cuando canto, eso es verdad. Yo puedo adorar a Dios mientras obedezco. Yo puedo adorar a Dios cuando hago su voluntad. Yo puedo adorar a Dios cuando oro y medito en su palabra.
Yo puedo adorar a Dios cuando soy honesto, cuando soy responsable, cuando tengo la mayor disposición no solamente de servir a Dios, sino de servir a otros. Ahí estoy adorando. Hay muchas maneras de adorar. Pero yo debo reconocer, mi querido hermano, que en esta situación de crisis y en esta situación de pandemia es una oportunidad de adorar. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Cuando yo reconozco que Dios está obrando y me pone, por lo menos, me coloca un necesitado a mi lado, es una oportunidad de adorar, porque la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces estoy adorando. El asunto es que nos preocupamos más por el problema, por la dificultad, porque no vemos salida, porque no vemos victoria, porque no vemos triunfo en medio de todo esto, que nos olvidamos y perdemos de las grandes responsabilidades de adorar, sirviendo a los más necesitados, sirviendo en medio de esta situación. Tú tienes la oportunidad. Reconoce, mi hermano, que Dios está obrando en medio de esta situación, aunque no lo veamos. Dios sigue obrando. Alguien dijo en una oportunidad: quienes sirven a los demás saben que hay personas a quien es difícil de amar porque te hicieron algo o no sé, porque son a veces nuestro adversario. Pero hay que amarlos, mi querido hermano y amigo. Hay que amarlos. Porque quienes merecen más el amor de nosotros son quienes más lo necesitan. Tenemos que servirle. Se puede adorar a Dios sobre todo cuando reconocemos que Dios está obrando en medio de esta situación de pandemias, de crisis, y al mismo tiempo eso es fe. Cuando yo descanso en el Señor y digo: Dios está obrando en medio de esta situación. Yo estoy colocando mi fe en que yo sé que lo que Él haga es bueno y lo que está permitiendo es necesario. El que pierde su fe y pierde su enfoque está perdiendo la oportunidad de reconocer el milagro de Dios en su vida. Sí, está bien, la situación está muy difícil, la situación parece que no tiene salida, pero Dios está obrando. Tienes que seguir creyendo. Pero es que no lo veo. No es cuestión de verlo, no es cuestión de sentirlo, porque no vivimos de sentimiento. No vivimos por vista, dijo el apóstol Pablo. Vivimos es por fe. Aunque yo no vea a Dios obrando, probablemente no lo vea. Aunque yo no sienta que Dios está obrando, yo debo seguir adorando y creyendo que sí, Dios está obrando. Y esa es mi fe. Hay dos cosas, mi hermano, que nos cuesta mucho saber, o por lo menos una. Saber que Dios es soberano es una cosa, pero creer y vivir bajo esa soberanía es otra muy distinta. Porque la primera se aprende estudiando la Biblia, viendo la creación, cómo es Dios soberano. Pero la segunda se aprende en la práctica, en las vivencias diarias del día a día. El reto de hoy, mi querido hermano, es aprender y adorar a Dios en medio de las dificultades. En esta vida, en la que viene y en la pasada, aprender de los errores y decir: Señor, yo voy a adorarte en medio de todos los problemas. Tu vida, mi hermano y amigo, es como la cosecha de la historia que les conté. A veces queremos solamente agua, a veces queremos solamente sol, a veces en la vida queremos solamente néctar, miel y leche. Pero Dios sabe que a veces necesitamos tormenta para depurar la plaga que quizás está atormentando tu vida. Para depurar, mi hermano, aquellas aves que no son convenientes para ti. Para depurar muchas cosas que deben ser depuradas. Y así Dios obrar de manera gloriosa en tu vida. Solo te pido, mi hermano, que sigas creyendo. Hoy estamos pasando por una tormenta. No la pedimos, no la queremos, pero déjame decirte, yo creo fielmente que la necesitamos, porque Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no es un ingenuo. Dios no es una persona que está mandando la tormenta y va a decir: ahora qué voy a hacer. No, Dios está al control de todo, porque Dios es sumamente y todopoderoso. Así que sigue adorando en medio de esta crisis. No bajes los brazos. Dios está obrando. En segundo lugar, ¿oportunidad para qué? Para reconocer su obrar. Escúcheme, a pesar del que el ser humano pecó,
A pesar de que el ser humano falló, a pesar de que el ser humano sigue fallando, a pesar de que el ser humano falla toda una vida, mi querido hermano, el Dios de la vida no nos ha abandonado ni nos abandonará. Tienes que tener claro eso. Su creación es importante y más importante son sus hijos. Por lo tanto, si tú eres hijo o hija de Dios, tienes que tener la confianza y la certeza de que Dios no te ha abandonado. Dios no te va a abandonar y no te abandonará. Si te escogió cuando estabas viviendo una vida impía, una vida donde no tenías esperanza, una vida donde no tenías ninguna cosa que podía garantizar el amor de Dios para tu vida, aún así Dios te escogió. Dime cómo no te sostendrá en este momento, que eres tu hijo, que eres su hija. ¿Cómo no te va a sostener? Así que no pienses que Dios te ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos. Es más, Dios aún no ha abandonado su creación, ni la abandonará, porque la ama. Así que debes tener esa certeza, aunque el pronóstico que observemos a nuestro alrededor sea malo, porque lo es. O sea, no vemos a Dios aparentemente. Yo quiero que usted entienda, mi hermano, que nuestra condición delante de Dios no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino de lo que somos. Le voy a dar un ejemplo. Si hay agua, mucha agua y abundante agua, yo digo, ay, sí, Dios sí me ama porque me ha dado mucha agua. Ajá, pero si no hay agua, Dios te sigue amando. No puedes dudar de eso. Otro ejemplo, si el país va bien, ay, Dios sí nos está amando porque el país va muy bien en rumbo. Ajá, y si el país va mal, ¿nos va a dejar de amar Dios? Dios te sigue amando. Aunque vayan bien las cosas y aunque vayan mal las cosas, Dios te sigue amando. Debes creerlo. Debes apreciar esa verdad. Sí, es muy fácil creer o pensar que la situación que estamos viviendo no hay esperanza, la fe nos mengua, la duda viene. Sí, yo te entiendo perfectamente, yo he estado en esas etapas de la vida, pero si Dios me amó, me ama y me seguirá amando cuando estaba sumergido en mis delitos y pecados y me rescató. ¿Crees tú que Dios me rescató para dejarme botado en este desierto? De ninguna manera. Dios me rescató porque va a cumplir su propósito en mí. Sea en Venezuela o sea en otro país, Dios cumplirá su propósito en mí. Sea que haya crisis o sea que no haya crisis, Dios cumplirá su propósito en mí. Pero debes adorar. No bajes los brazos. No te desanimes, mi querido hermano. No mengues. Debes seguir adorando. Debes seguir creyendo. Debes seguir fortaleciendo tus sueños, metas y proyectos. Aparentemente los sueños se desaparecieron para los venezolanos porque no hay futuro en nuestro país, aparentemente. Pero mi futuro no depende de un Estado, de un gobierno, de una situación ni de una crisis. Mi futuro está en las manos de Dios. Y Dios, sea con crisis o sea sin crisis, cumplirá sus sueños en mí y su propósito en ti. Tienes que creerlo. El Dios de la vida ha permitido esta tormenta porque nos ama. Lo bonito de Dios es que Dios sigue siendo Dios. Dios solo sabe, Dios solo puede y Dios solamente es un verdadero sabio. Debemos solamente confiar en su obrar que es para nuestro propio bien. Y no seas como el campesino, que solamente quiere lo que a él le parece conveniente, pero no lo que necesitaba la cosecha. Debes creer que Dios está obrando. Si Dios no supiera, mi querido hermano, lo que está haciendo, hoy estaríamos perdidos. No estuviéramos contando ninguna de las maravillas de Dios. Porque, déjame decirte esto, nuestra vida pasada, sin Cristo, estaba marcada por la condenación eterna. O sea, tu destino era las llamas del infierno. Y aún así Dios proveyó solución para eso. Envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pregunto, ¿acaso Dios ya no tiene la solución para esto? Solo tienes que creer. Porque si era imposible que el hombre se salvara, Dios hizo eso posible por medio de su Hijo. ¿Acaso se le escapa de las manos una tormenta como esta? ¿Un chubasco como esto? De ninguna manera. Por eso debes creer, mi hermano. Dios proveyó solución por medio de su Hijo y hoy sigue proveyendo la solución en medio de esta situación. Pero es necesario que sigas creyendo y confiar en su obrar. No dejes de creer.
No dejes de soñar, no dejes de sembrar, no dejes de amar, no dejes de adorar, no dejes de crecer y no bajes los brazos, porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Bendiciones.